¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde para todos. Buen inicio de semana laboral. ¿Cómo están del otro lado? Espero que bien. Tarde bastante calurosa es la que tenemos a estas horas. Kiara, ¿cómo estás? Hola Rolando, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Un saludo también a todos en casa. Una tarde cálida y se siente mucho la humedad. La lluvia de ayer dejó un poquito de humedad, pero bienvenida sea esa lluvia que lo necesitamos y bastante. Ya en breve vamos a repasar los datos del tiempo para ver si eso va a continuar o no. Exactamente, y por supuesto llegamos con muchas informaciones rapidito, ya les contamos algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Hoy en Tarde Noticias ustedes van a conocer la historia completa por detrás de lo que había pasado en Caaguazú, donde dos funcionarios de la ANDE fallecieron cuando estaban trabajando el 2 de agosto pasado. A partir de allí, en un tiempo récord, se hizo todos los trámites para que la familia recibiera una millonaria indemnización. Estamos hablando de cerca de 800 millones de guaraníes, pero solo recibieron 80 millones. ¿Qué pasó con toda la plata? ¿Quiénes están por detrás de toda esta situación indignante? Vamos a estar contándoles hoy en Tarde Noticias. Y esos son los condimentos perfectos para que varios bichitos raros vayan apareciendo en nuestras casas. Entre ellos, los temidos alacranes. Así que vamos a hablar también de esto y cómo intentar prevenirlos. Un repaso a los datos del tiempo. 37 grados la temperatura actualmente, con un cielo que está nublado, pero la sensación térmica es de 40 grados a estas horas de la tarde. Humedad de 36%, viento noreste que está soplando a 15 kilómetros por hora. Para la tarde, noche y madrugada vamos a tener una tarde, noche y madrugada bastante cálida, con mucha humedad, con cielo nublado también, 30 a 33, de 33 a 30 en la noche y de 30 a 24 grados ya por la madrugada. Vayamos al pronóstico extendido. ¿Cómo van a estar los próximos días? Mañana martes también va una temperatura bastante alta, con un cielo nublado, 24 la mínima, 34 grados de máxima. El día miércoles de vuelta lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, 21 grados de mínima, 26 la máxima. El jueves también hay pronóstico de lluvias, 19 la mínima y la temperatura va a ir bajando de a poco, 22 grados. Y el viernes también hay pronóstico de precipitaciones, 18 la mínima, 25 grados de máxima. Porque identificaciones aparentemente siguen sin insumos para poder hacer los trámites de entregar las cédulas y otras documentaciones. Cerca de 4.000 solicitudes de documentos para menores no pueden ser expedidos por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional desde la primera quincena de septiembre, debido a que la entidad arrastra un problema por la falta de insumos para cédulas sin chip. Según informaron desde la institución, se estaría regularizando la provisión para esta semana con el propósito de ir evacuando aquellos trámites que quedaron para la impresión de las cédulas. Afirmaron que solo aquellas personas que ingresaron sus solicitudes a finales del mes de agosto podrán contar con sus documentos, ya que aún tenían insumos. Sin embargo, las solicitudes ingresadas en la quincena de septiembre no podrán ser impresas.
La fiscal María Estefanía González solicitó la suspensión de la audiencia preliminar para los acusados en el caso que investiga el Ministerio Público. Hablamos de las obras fallidas del Metrobús. La diligencia se había fijado para este martes y miércoles, pero justamente coincide con el juramento de los 10 nuevos fiscales adjuntos designados recientemente, entre quienes se encuentra la representante que lleva adelante esta causa. Y atención, porque desde el Ministerio de Salud se evalúa poder introducir las vacunas contra el dengue. Esto dice el Ministerio de Salud, que analiza la inclusión de la nueva vacuna contra el dengue en el calendario de vacunación, priorizando la población de 6 a 16 años, considerada la más afectada por la enfermedad. Esta vacuna, que fue precalificada por la Organización Mundial de la Salud, presenta un avance significativo en lucha contra esta enfermedad endémica. Según afirmaron, para el año 2025 ya se podría arrancar con una vacunación de este grupo de población pediátrica. El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, y el empresario Alberto Couve deberán enfrentar juicio oral y público. Esto es una derivación de la causa abierta por el operativo a ultranza PI. Ellos están acusados de lavado de dinero, supuestamente proveniente del narcotráfico, también lesión de confianza y asociación criminal. Recuerdan que la Corte había rechazado un último recurso que planteó la defensa del acusado. Atención a estos datos de feminicidios en lo que va de este año, porque el programa de datos abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de violencia contra la mujer, hasta la fecha registró unas 23 víctimas de feminicidio en Paraguay y un total de 22 causas abiertas. Así también se registraron otras 38 víctimas de tentativas de feminicidio. En el mes de enero se reportaron 5 casos, en febrero 1, marzo 5, abril 2, mayo 1, junio 2, julio 2 víctimas, agosto 1, septiembre 3 y octubre 1. Se destaca que la edad promedio de las víctimas van de 14 a 73 años, mientras que la edad promedio de los agresores entre 18 a 73 años. También hay unos 50 niños que quedaron huérfanos. Bueno, se dieron varias grescas, lastimosamente hablamos de violencia nuevamente y al parecer la gente no toma conciencia que incluso se dieron casos de adolescentes que fallecieron, como lo ocurrieron hace mucho tiempo en el barrio San Pablo, Kiara, sí. Y de vuelta hablamos de episodios muy violentos. Exactamente, y esto, Rolando, tiene como protagonistas a estudiantes universitarios. Ocurrió en la final de futsal masculino. Perdón que te interrumpa, no, este es otro caso. Esto hablamos de un interligas que se estaba realizando y que terminó en un incidente tremendo también este fin de semana. Según la información que se tiene, se estaba disputando un encuentro de fútbol que estuvo protagonizado por Santa Rita y Paranaense. Santa Rita y Paranaense, y terminó en un disturbio generalizado, en incidentes, golpes de por medios, donde se observa a muchos adolescentes que también fueron agredidos. Ocurrió en el Alto Paraná.
sí, Rolando, vamos a ir a lo que les comentaba antes, ¿verdad? En la final de futsal, que esta gresca también fue protagonizada por estudiantes universitarios de la FEUNI, entre los equipos de Ingeniería y Derecho. Aparentemente, Rolando, teleaudiencia, la gresca se desató cuando un hombre golpeó al entrenador de uno de los equipos. Generó esto una violenta reacción en cadena y esto ocurría en el Club Nacional de Encarnación. Ahí vamos a ver las imágenes. Ahí viene el hombre, le golpea al de la camisa amarilla, que aparentemente es el entrenador, y ya después los demás se van toditos encima de él y empieza ya la gresca también ahí de esto en la final de futsal. Bueno, también hablamos de personas alcoholizadas al volante que casi provocaron una tragedia en Paraguarí, Kiara. Esto tiene que ver con una mujer que aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol. Que de hecho se confirma, que hablamos 0.900 de alcohol, muchísimo, muy elevado el nivel de alcohol que tenía. 0.944, una gran cantidad de alcohol, y ahí incluso se ve dentro del vehículo una conservadorita ahí atrás, ¿verdad? Había whisky. Ahí se ve la botella también. Y se fue a chocar por la casa de una abuela. Decíamos, esto ocurrió en la compañía Cerro León de Paraguarí. El automóvil, como ustedes ven en imágenes, quedó incrustado por la vivienda, causando lesiones leves a dos mujeres mayores de edad que se encontraban en el interior de la casa, y además se registraron varios daños materiales en el lugar. El auto estaba conducido por Josefina Velázquez Caballero, ella de 36 años, que perdió el control y fue a embestir por la casa. La vecina creo que estaba en la casa de su amiga, la que llevó la peor parte. La mujer, la dueña de casa, tiene 76 años. Ella fue trasladada al Instituto de Previsión Social y estaba en compañía de su vecina de 90 años, que resultó ilesa al momento en que ocurrió el incidente. Pudo haber sido una tragedia. Sí. Bueno, y atención a este tema, Kiara, que te voy a contar a vos, a la gente que está en casa, y quiero que presten bien atención, porque en este país uno no termina de sorprenderse cuando hablamos de gente sinvergüenza, cuando hablamos de gente miserable, cuando hablamos de personas que se aprovechan de la desgracia de los demás. Y esta historia nos lleva a Caguazú, y antes de empezar a contar también resaltar, porque saltó gracias a una publicación que había hecho el colega Pablo Marecos de Caguazú Noticias, que de alguna manera hoy nos estamos enterando y estamos acompañando todo. Y la historia comienza así. El 2 de agosto estaban realizando un trabajo en un punto específico allí del departamento de Caguazú, y vamos a ver las imágenes porque lastimosamente esto terminó en una tragedia. Sí. Estaban trabajando específicamente en la compañía Yahuacay de Caguazú, y en ese trabajo terminaron perdiendo la vida dos hombres: Antonio Acosta Contreras, de 53 años, y Mariano Ramírez Casco, de 43 años. Ellos estaban trabajando y en un momento dado se produce una descarga eléctrica por la caída de un cable de media tensión de la ANDE. ¿Ellos eran funcionarios de la ANDE? Sí, fallecieron, y a partir de allí, ellos son de familias muy humildes, son familias de escasos recursos económicos. Comenzaron a acercarse personas a ellos para ayudarlos, entre comillas, con la intención de que ellos pudieran cobrar una indemnización que por derecho les corresponde por lo que había pasado. Y allí aparece una mujer que era conocida, cuya historia les voy a ir contando más adelante, que de alguna manera comenzó allí a hablarles, a convencerles de hacer todo este trámite para cobrar la indemnización. Incluso les iba a haber abogados, y así empezaron ellos.
Ahí vemos a la mujer que había iniciado el trámite y de alguna manera en tiempo récord logró acceder a esa indemnización para estas familias. Ella es Anadelia Acosta Armoa y el otro es el abogado Darío Flores Mendoza. Se presume que ese día ellos estuvieron por la ANDE, estamos hablando el 14 de agosto, donde fueron ya para hacer las gestiones con relación al tema de la indemnización. Pero en su publicación en Instagram que subió esta funcionaria pública, porque ella es funcionaria de la Cámara de Diputados, menciona: gracias, señor presidente, por el afectuoso recibimiento y por facilitar las gestiones para el departamento de Caaguazú. Es lo que ella dice aquí. Claro. Lo cierto y lo concreto es que en tiempo récord ellos lograron acceder a esa indemnización de 800 millones de guaraníes que debía ir directamente para estas dos familias, porque 800 millones se tenía que dividir. 400 y 400. 400 y 400, ¿verdad? Sí. En tiempo récord accedieron y allí está los cheques que se emitieron a nombre de la señora Juana Honorina Casco de Ramírez, que es la mamá de una de las víctimas fatales, y a nombre de Calixto Acosta Contrera, que es familiar del otro fallecido, ¿verdad? Sí. Y ahí vemos los montos, cheque Banco Nacional de Fomento, y allí dice no transferible. Claro, que tenía que ser esas personas que figuran en el cheque los que se van a cobrar con su número de cédula. Exactamente. Aparte creo que hasta un monto X nomás te pueden dar incluso, ¿verdad? Y después creo que se cobra la otra parte. Algo así también funciona en la legalidad. Exacto. Bueno, ¿qué pasó? En tiempo récord se logró acceder a esta indemnización de 800 millones de guaraníes, pero las familias recibieron solamente de los 800 millones. Sí, hay uno que recibió 45 millones, Sí. puede ser, en total, y la otra familia recibió apenas 30 millones de un total de 400 que tenían que haber recibido cada uno. Sí. Y otra vez dice que a las familias, por ejemplo el caso de la señora Juana, le pasaron 40 millones y le sacaron otra vez 10 millones de guaraníes. Imagínense ustedes, por los honorarios. Y a Calixto Acosta le pasaron 50 millones y le sacaron 5 millones por los honorarios. Es demasiado grave lo que ocurrió. Cómo se van a aprovechar de personas que estaban en una situación de luto, de dolor por la pérdida de sus seres queridos y que recibieron una indemnización como corresponde, pero terminaron apropiándose de casi la totalidad de la plata. Sí. Y queremos compartir, cuando ellos se enteraron de lo que había ocurrido, lo que decía la señora Juana, que es la mamá de uno de los fallecidos en este trágico episodio ocurrido el 2 de agosto en Caaguazú. Cobraimita mañana orina heche. Ore monjimame te papel moti pesaguante oye se fue bañemo cuaju peje y ore ya hasta cote pero me copeme la platita mina. Aro joro que voy que la tu papá o me se que hija voy a hallar la parte y la voy a hallar este rollo ya se la te aquí están la pesa la tío yo cuai mi minta 30 millones la 40 la huevo ape 10 huevo jaja ape 30 o ya se tengo 30 millones me hace la 4 jangos a huevo hallar ape 30 de la putase ella no gatu por que ñanorina la de plata es en la me una pe mon va a pose la imena omo apota PM a la ireito con mie pecaru bejojes apean usted una ja oye tengo que correr vecino pean o correr intereingo la ujanma oigo apa oigo yo joga y piro ma po acuño 10 o ve copia ore abuela cuina hamba y la semana cuea pepe ore abuela cuina pesa ahí neimo engo la pesa la ya po sengo ni la me o hacer la 30 millones de yo hizo la pe plato me acuese la antes con nimba vete ahora asesora jamás o llevo de cuava Ana Acosta yo creo que está la abogado de confianza abogado en 10 ha ya hará la caso como vecino y ahora lo aceptar no me eso es que la de la poder un vapo jamás que yo para la del primero uy que o la pe o me mi amor es que mi simila plata uy que propia ya
hubo dos veces el grupo completo, el primero hago que escribano, el petiso y caray va que o el segundo que ya ando voy mañana, pero jamás que y se ve y catuico el fin a mí ahora es coares y se han va erico hace eso pegar la año de cuatía y mi de jamás y porque vamos a tener de vip Cuba y ya los que tienen firma la nyambo puede jamás Jaupe Juan Ramón Acosta Ana Delia Acosta abogado Darío Flores Ovidio si es ahí la y apellido Ana concubino hoy que te imitan su desconocido nunca lo que mencionaban los familiares de la primera del primer funcionario de Mariano Ramírez. Exacto. Y ellos decíamos que son de una situación de pobreza, ellos viven en precarias condiciones, simplemente para mostrar la residencia, decía la mamá de uno de los fallecidos, Checo Añemo Cuajunte, porque empezaron a traerles documentos, Claro, le fueron mareando, le claro. firmamos, tenés que firmar para que pueda salir rápido el dinero que ustedes tienen que cobrar. Y salió rápido, pero no. Y ellos terminaron confiando en estas personas porque de alguna manera son conocidos de ellos también y le firmaban todos los documentos porque sabían de que iban a recibir una indemnización y de hecho que se dio la indemnización. Claro. 800 millones fue la plata que destinó la ANDE para estas dos familias. Sí. Pero lastimosamente, gente inescrupulosa se quedó con casi la totalidad del dinero y estas dos familias terminaron recibiendo 75 millones nomás ya. Incluso fueron tan miserables que la poca plata le sacó otra vez a uno 10 millones, al otro 5 millones. Hasta que se destapó todo este escándalo. Y decíamos que en tiempo récord se logró esto. Y también hablaron los familiares del otro fallecido que de alguna manera se lamentaba lo que les había ocurrido porque decían eran personas de confianza a quienes sabían de nuestro dolor y de nuestra situación y terminaron de alguna manera engañándonos. La viuda de uno de los fallecidos también habló y esto es lo que decía. Una itila un hemba ore la ore platita mila ande la ore correspondiendo ni mo hemba ore porque tal vez o menos ye ore hela puna di mi ore mori juja ha peso ya ore de porque ore de campesino te oía en osia kwa haicha en opeti ejecutiva la mo ai cuando este pene mo ai la pensaba que pudiera que ibe oye ya pobre de na naimo ai tal vez ya no llegué me parece que pero se atiende ahí pero tal vez no menos porque la más si no pensáis pero un apoya por el esa papel me ha tú se ore cuape con es andere lucha haña Lorenza de Juan de moto carro de como bueno o mi le potai o putar en de vipea venen se al final la pese pues es muy triste tren le cuare pues se atiende ahí porque un vecino mío ya pues se pesa atiende ahí se la Jerusalén ande peto toñeme orela a orela justicia a toñeme en mami orela o recomendé mía la o recomendé haisa estoy pe allí pe jacuela y gasto le dia to pe allí cuál la cosa no ya poilar y estoy pe aja por la pese te ingo ya al final jacuela y mena mano a cuela pepe orela la afectada la pensa pona principalmente y chiste a cola y cuore la ojo de agua un noticia mano maico yuca ande maico yuca maico ay se me dulce me ni se botaba ni nada ese pues se las 4 aguas y se hasta yo las 4 yo me soy me acuerdo patane o me y para tu pase me la gente cuere un güey cable upe no se pira y cuando te ve hace yo del mundo. Qué tristeza, ¿no? Al enterarse ellos de lo que había pasado y queremos entender cómo fue este proceso, si es un proceso relativamente rápido, cómo se dio todo, cómo empezó y cómo terminó hasta la entrega de esta indemnización. Estamos con el abogado Nelson Medina, él es asesor jurídico de la ANDE, para que pueda explicarnos un poco y despejar nuestras dudas con relación a esta situación de la que todos están hablando, porque estamos hablando de familias muy vulnerables. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para ti, para tus compañeros y para toda la teleaudiencia.
Bueno, abogado, ¿podrías comentarnos para que podamos entender cómo empezó este proceso en la ANDE para acceder a esta indemnización? Sí, sin ningún problema. Para ubicarnos en el contexto, estamos hablando lógicamente de la muerte de 2 personas, ¿verdad?, que fallecieron electrocutadas. Efectivamente fue así, un cable suelto que entró en contacto con una alambrada, lo energizó y en el contacto de estas 2 personas con el alambrado ocasionó la muerte de ambos. Entonces, el hecho es real, está probado, es una responsabilidad imputable a la ANDE, ¿verdad?, ya que se provocó una falla en nuestro sistema eléctrico. Y por otro lado, también el médico forense que intervino en la causa diagnosticó como causa de muerte la muerte por electrocución. Es decir, aclarar esta situación, entonces entramos en la fase, lógicamente, ya del reclamo que hacen los familiares. Esto ocurrió el 2, perdón, doctor, que te interrumpa. Sí, el 2 de agosto, sí. El 2 de agosto acontece el hecho, efectivamente. Y el 14 de agosto, es decir, prácticamente 10 días después, 12 días después, se presenta a la ANDE un expediente donde se presentan, por un lado, lógicamente, la madre de una de las víctimas y por el otro lado el hermano, donde solicitan un resarcimiento económico. Ambos escritos están patrocinados por el abogado Darío Flores, quien acredita un poder general. Ese poder general, por un lado, le habilitaba a Darío Flores como abogado a patrocinar ese planteamiento y también hacía mención a la señora Dalia Acosta, para, lógicamente, como apoderada en el ámbito administrativo. Sí, Ana Delia Acosta. Ana Delia Acosta, bueno, sí. Sí, para nosotros, para la ANDE, es un trámite usual, ¿verdad? Porque de hecho que a lo largo de todo este tiempo siempre existen accidentes, ¿verdad?, involuntarios, donde las personas en contacto con la energía eléctrica experimentan lesiones de consideración en algunos casos y en otros casos pues se produce la muerte, como es el caso que nos ocupa. Entonces, lógicamente, nosotros como institución del Estado tratamos siempre de ser diligentes, de dar una respuesta casi inmediata a familiares de personas fallecidas, ¿verdad? Lamentamos profundamente este desenlace y como institución del Estado comprometidos, digamos, con aspectos sociales, aspectos que hacen a la sociedad y también, ¿por qué no?, también demostrar mucho humanismo, ¿verdad? Tratamos de ser bastante dinámicos y ágiles al momento de brindar una respuesta a las personas que reclaman un resarcimiento. El 14, decía, entró el expediente en la ANDE y luego, correcto, ¿cuál fue el siguiente paso, doctor? Bueno, y a partir de allí, entonces, entra el expediente, nosotros inmediatamente solicitamos los antecedentes administrativos. Es una cuestión de mero trámite. Rápidamente nuestros técnicos nos remiten un poco el relatorio de lo que aconteció. O sea, en primer lugar, entra el 14, inmediatamente requerimos los antecedentes, nos llegan los antecedentes, en menos de una semana ya teníamos aclarada la situación, es decir, nuestros técnicos nos confirman que efectivamente se produjo lógicamente una muerte por electrocución y comentándonos todos los detalles técnicos. Es decir, para la asesoría legal en ese momento ya tenemos clara la película y simplemente pasa ya por llegar a un acuerdo con los representantes de los familiares, ¿verdad? Sí. Y entonces allí ellos hicieron una petición de 400 millones para cada una de las personas fallecidas. Nosotros, como siempre, tratamos siempre de disminuir dichos montos, pero ellos en todo momento, digamos, poco se mostraron firmes y no querían llegar a un acuerdo económico fuera de ese monto. Esto lo hicieron a través de los representantes de la familia, de ambas familias, doctor. Exactamente, sí. Por un lado firman estas personas, en uno de los casos firma la mamá de uno de los fallecidos, en el otro expediente firma el hermano. En ambos expedientes firma este abogado a quien acabo de referirme. Exacto. ¿Y luego de ese pedido? Sí, luego el pedido, como le dije, pedimos los antecedentes administrativos. Cuando ya nos llegan los antecedentes, en menos de una semana ya lo tuvimos acá a mano. Elaboramos, nos percatamos de que hay una responsabilidad imputable a la ANDE, entonces simplemente habilitamos el escenario de negociación, ¿verdad? Buscando un acuerdo conciliatorio que resulte favorable para ambas partes. Por un lado, para las familiares de las víctimas, porque eso implica que rápidamente ellos pueden obtener un resarcimiento. Por otro lado, también ellos se evitan de tener que plantear sus reclamos en sede judicial, donde normalmente los procesos pueden durar años, 2, 3, 4, 5, 6 años inclusive, ¿verdad? Y tampoco se tiene la certeza del desenlace. Entonces, en la mayoría de los casos, no todos por supuesto, llegamos a un acuerdo económico.
Yo te comento que existen otros casos también donde efectivamente se presentan familiares y a inicio ya piden 3.000 millones, 3.500 millones, ¿verdad? Entonces, en esos casos, la negociación fracasa y ellos van y demandan en el ámbito jurisdiccional. Básicamente, ese fue el tratamiento que brindamos a pedidos de esta naturaleza. Bueno, en este caso en particular, prosperó, digamos, el acuerdo, entonces rápidamente nosotros elaboramos un dictamen jurídico que no tiene por qué demorar en absoluto, ¿verdad? Ya que teníamos todos los elementos que nos dan certeza de lo que aconteció, y sometemos eso a consideración del presidente. Y si el presidente habilita, entonces procedemos al pago, siempre y cuando contemos con la disponibilidad presupuestaria, que es otro aspecto también muy relevante en el ámbito de la administración pública. Entonces, perfecto, llegamos a un acuerdo y entonces se autoriza el pago, y por una cuestión de seguridad la ANDE no realiza pagos en dinero en efectivo, eso bajo ningún punto de vista, por seguridad. Y otro mecanismo de seguridad también son de que los cheques emitidos llevan la leyenda de no transferible, es decir, que solamente puede ser percibido por el beneficiario en el banco, en ventanilla, o en su defecto ser depositado en una cuenta corriente o caja de ahorro habilitado a nombre del beneficiario. Bueno, ambas situaciones no ocurrieron, lógicamente. Acá el cheque fue percibido por terceros, aparentemente por las personas estas que acabo de mencionarles. De hecho, que el cheque fue retirado acá de la ANDE porque tenían un poder que les habilitaba, por los señores Ana Delia Acosta y el abogado Darío Flores. Eso está totalmente documentado. Y llevaron, y allí donde se produce el aspecto un poco llamativo y, digamos, por llamarlo así, el escándalo mismo, ¿verdad? De que finalmente, en base ya a una investigación que está llevando adelante la fiscal Norma Salinas de Caguazú, sí, el hecho casi está esclarecido. Estos cheques no fueron percibidos por los beneficiarios, fueron percibidos por terceras personas, entre los cuales se encuentran estas dos personas que acabo de mencionarles. Es decir, que fueron percibidos de una manera absolutamente irregular. Y es allí donde está centrada la investigación llevada adelante por la fiscal, cuya identidad acabo de mencionar. Exacto. Doctor, ¿los cheques fueron librados en el mismo día o en diferentes días? Son días diferentes. Ajá. ¿Es por una cuestión administrativa nada más, o por disponibilidad, o a qué se debe eso? Es una cuestión administrativa nada más. Ok. Sí. Okay. Entraron diferentes días y de repente cuestión presupuestaria, entonces es usual que eso ocurra. Y lo otro que te quería un poco también mencionar y aclarar es lo siguiente: no es que la celeridad, digamos, haya sido inusual. Para todos los casos, que no son muchos, por cierto, nosotros somos rápidos, muy expeditivos, más todavía cuando estamos en presencia de un caso de muerte de una persona. Tenemos la suficiente sensibilidad, lógicamente, también para un poco entender el dolor de las personas y tratar de atenuar un poco el impacto que significa la pérdida de una vida humana, ¿verdad? Ustedes saben de que el precio es inconmensurable, el valor de una vida humana. Entonces creemos que con este monto, en cierto modo, atenuamos un poco el dolor, la angustia, el sufrimiento de los familiares de estas personas fallecidas. Entonces le damos un tratamiento que para nosotros, bajo ningún punto de vista, significa que haya sido de una celeridad inusual. En todos los casos tenemos el mismo comportamiento. Doctor, ¿qué tipo de documentos ellos presentaron para poder retirar los cheques? ¿Qué conocimiento tienen al respecto? Sí, nosotros tenemos las documentaciones acá a la vista. Es un poder general con una cláusula especial que les facultaba a ellos a retirar, enfatizo ese término, a retirar el cheque, hasta allí, solamente retirar. De hecho, nosotros estábamos tranquilos porque, por la leyenda que llevaba el cheque, como les dije, no podía luego ser cobrado por estas personas que retiraron. Ellos simplemente tenían que entregar a los beneficiarios y esto procederá a su cobro. Circunstancia que no aconteció. Doctor, por último, la ANDE, al hacerse todos estos trámites, ya deja a cargo del Ministerio Público eventualmente dilucidar esta situación, porque el pago se hizo como tenía que ser. El procedimiento administrativo se desarrolló con absoluta normalidad y con apego y respeto a las normativas administrativas vigentes. Acá no hay nada que cuestionar en ese aspecto. Eso sí, hay que destacar de que la ANDE ya pierde el control de lo que pueda acontecer una vez, digamos, de que se perfeccionó el acuerdo. Nosotros, con la firma, lógicamente, de estas personas que estaban autorizadas a recibir el cheque, culmina este proceso, lógicamente. Y lo que acontece después, bueno, ya escapa absolutamente de nuestro control. Y, tal como estás mencionando, la Fiscalía ya tiene una causa penal abierta. Nosotros, como Ministerio Público, vamos a
nosotros estamos en contacto permanente con la fiscal. Estuve hablando yo particularmente con ella el viernes pasado, hoy esta mañana lo volví a hacer y nosotros vamos a brindar todo nuestro apoyo para el esclarecimiento de este hecho. Doctor, al margen de que también hoy remití 2 abogados que fueron a presentar una nueva denuncia sobre el mismo hecho. Se van a acumular las denuncias y estoy seguro que en breve ya vamos a tener un desenlace ya de esta cuestión, porque lo que pretendemos es que aparezcan esos 800 millones y vayan a parar en manos de las personas legitimadas para recibirlos. Doctor, una última consulta nada más que me llega acá. El poder especial que usted hacía referencia, ¿eso debe pasar por los registros públicos también? Bueno, por los registros públicos, el Código de Organización Judicial claramente identifica qué tipo de actos requieren de una inscripción en el registro de poderes de la Dirección Nacional de Registros Públicos. Y específicamente se requiere de un poder de esa naturaleza cuando se trata de recibir dinero, de percibir dinero en efectivo. En este caso era simplemente retirar el cheque y, como les digo, no tiene lógicamente esa la virtualidad de una entrega en efectivo. Simplemente ellos retiraron y, así como dicen las normas, los bancos también perfectamente tienen regladas sus funciones. Deben conocer, estoy seguro que conocen de que no podían haber pagado este cheque a terceras personas bajo ningún punto de vista. Correcto, doctor, está claro, le agradecemos mucho por su tiempo. Ojalá realmente abogamos para que todas las instituciones que pudieran hacer algo lo hagan para que esta familia, porque hablamos de familias vulnerables que están pasando por un luto, que perdieron a sus seres queridos, personas que eran el sostén de esa familia, que perdieron la vida y que de alguna manera fueron engañadas por personas inescrupulosas que terminaron despojándoles lo que por derecho les corresponde. Y ojalá que con ese acompañamiento que ustedes van a hacer y el Ministerio Público también, esta familia pueda recibir la totalidad de ese dinero que les corresponde. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por la predisposición de siempre. Cuando gusten, saludos cordiales. Muchas gracias, el abogado Nelson Medina, asesor jurídico de la ANDE. Ahora bien, ¿quiénes son estas personas? Sí. ¿Quiénes son las personas que se presentaron como representante legal y representante ahí de la familia también? Poneme esa foto porque el asesor, ahí está, el asesor jurídico de la ANDE justo nos confirma que el expediente entró el 14 de agosto. Sí. Y ese 14 de agosto, ella publicó la fotografía. Ella publica una fotografía en su Instagram. Estamos hablando de Adelia Acosta Armoa, acompañada del abogado Carlos Flores Mendoza. Y ese día en que ella publicó y que dijo que supuestamente fue a abogar ahí en la ANDE por el departamento, por la zona y todo más, lo que estaban haciendo era meter ese expediente para cobrar el dinero, y ahí ellos plantearon ya la cifra de 800 millones. Ellos fueron los que plantearon ese monto que supuestamente iba a recibir la familia, pero que jamás recibió. ¿Quién es esta mujer, Anadelia Acosta Armoa? Ella es funcionaria permanente de la Cámara de Diputados. Ella fue la que de alguna manera se acercó a estas familias con la intención de ayudarles. Ella estaba comisionada a la municipalidad de RI3 Corrales y de acuerdo a su declaración jurada, fíjense ustedes, funcionaria permanente de la Cámara de Diputados con un salario ahí de 5.500.000 guaraníes. Y después en el otro documento hace referencia a las actividades que realiza esta persona que está comisionada actualmente a esta localidad ahí del departamento de Caguazú. Está donde está comisionada. Como asesor, dice. ¿Verdad? Asesora, sí, de la municipalidad de RI3 Corrales. Sí. Y luego de conocerse este caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, escribió en X y se pronunció con relación, porque a todos nos indigna lo que pasó con esta familia. Terrible, dice el tuit de Latorre. Tras la denuncia dadas a conocer a través de los medios de difusión masiva con respecto a la funcionaria Anadelia Acosta, he dispuesto el inmediato cese del comisionamiento, su puesta a disposición de recursos humanos y el inicio de una investigación, decía Raúl Latorre en su cuenta de X. El presidente de la Cámara de Diputados, y también adjuntó el documento por el cual dispone esta medida ante el escándalo desatado. Y
ya desde la ANDE nos confirma que fueron estas personas las que retiraron el cheque y fueron a hacer también los trámites en el Banco Nacional ahí de repatriación, y este es el documento por el cual se da por concluido el comisionamiento en este municipio, y seguramente va a venir acá a cargo de Recursos Humanos, donde ya se va a determinar cuál es su responsabilidad una vez que concluya el sumario. Estaba nomás viendo también, Rolando, que dice que en los registros del Congreso figura como asesora y abogada ella, y sin embargo no se cuentan con datos de su título, y la misma también fiscal, que solamente vamos a hablar con ella después y le vamos a preguntar, no cuenta con un registro para ejercer también la profesión. Sí, y sabes que ahí está la actividad que ella realizaba, y atiendan ustedes, imagínate un poco, le jodió a una mamá que le perdió a su hijo, a una mujer que le perdió a su marido, y ¿saben cuál es el cargo que ella tenía en la municipalidad de RI3 Corrales? Ella era secretaria de la mujer. Imagínate un poco, secretaria de la mujer, qué empatía tenía hacia esa mamá, hacia esa mujer que perdió a su marido, que perdió a su hijo. Es inadmisible que una funcionaria esté por detrás de una situación como esta. Y lo más grave es que dice que después de que cobraran la plata, ella también posteó algo en sus redes sociales. ¿Qué posteó? ¿Tenemos ahí la foto? ¿Qué compró ella después de eso? Con la plata de las personas. Se presume. O sea, dicen por ahí. Mira, ahí está. Ah, no. Una camionetaza. Y presumió así. Del año otra vez encima. Del año otra vez. Y probablemente haya sido con la plata de esta familia a quien le jodieron. Una vergüenza es. Y le tenemos a la fiscal Norma Salinas, a quien le agradecemos siempre su predisposición para con nosotros, porque queríamos saber cómo va avanzando este caso de este hecho que genera indignación a nivel país. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctora, gracias por su tiempo. Estamos acá con Kiara y queríamos consultarles. Sabemos que le designaron la causa, que ya está realizando diligencias. ¿Cuál es la información que tiene con relación a este caso, doctora? Bueno, esto empieza con el homicidio culposo, el 2 de agosto. Sí. Posterior a eso, contacta conmigo uno de los asesores jurídicos de la ANDE y dice, estamos en tratativas de hacer el acuerdo. Siempre es normal eso en la ANDE, que ellos lleguen a acuerdos conciliatorios con las víctimas. Bueno, y resulta que el miércoles pasado una de las personas contacta con un comunicador y le dice, va, eres la 50 ante ore, si 100 curi la trato. Y efectivamente se habló de ese monto de 100 millones. Bueno, y el comunicador le llama al asesor jurídico y le dice, no, tenemos un acuerdo en escritura pública que es de 400 millones cada uno, le dice. Esa fue nuestra sorpresa también a mí, porque yo estaba escuchando, porque minutos después ya me llama a mí también y me dice, doctora, usted tiene conocimiento de este acuerdo y acá estoy recibiendo esta escritura. Bueno, nosotros investigamos y minutos después ya vienen los familiares y la señora muy, vamos a decir lamentablemente, muy limitada en su desplazamiento. Ella dijo, me llevó 40 millones, de los cuales 10 me sacó otra vez y me quedé con 30. Hasta ahora la señora tiene esos paquetes, ¿verdad? Y la otra familia inmediatamente también llega y dice, a nosotros nos dieron 50 y nos sacaron 5, así como vos contaste. Sí. Entonces inmediatamente yo realicé varios oficios, libré oficios para averiguar, porque no se puede hacer una homologación de un acuerdo cuando que el contenido prácticamente era falso. En líneas generales teníamos sospechas de un escribano que es un señor en su profesión, no podíamos tener dudas de su trabajo, y él compareció al día siguiente, nos trajo todo el informe contestando el oficio, y como él explica, él dio cumplimiento a todas las formalidades.
En teoría creo que no es del todo así, porque si le da lectura fuerte como es obligación, la señora hubiera tomado conocimiento de que era 400 millones el valor del cheque. Claro. ¿Verdad? Sí. Y creo que ahí hubo una falencia. Obviamente que yo no soy quien para cuestionar el trabajo de nada menos que un escribano público. Bueno, luego hacemos otros oficios, recabamos. Hoy por hoy la carpeta tiene más de 100 páginas. Tenemos suficientes elementos que nos demuestran que efectivamente ocurrieron 3 hechos punibles. En teoría, sí. Hay una apropiación de 725 millones, en teoría. Luego tenemos una declaración falsa que configura parte de lo que sería una estafa, porque cuando uno le engaña y le dice yo cobré solo 40 millones y cobró 400, ahí hay una declaración falsa. O sea, la mentira para configurar el tipo penal de la estafa. Y luego, cuando hay varios poderes que se otorgaron, también se produce lo que se llama la lesión de confianza. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que estamos muy avanzados en la investigación y sí tenemos complicidad de sobra, pero la autoría se podría dar en el transcurso de las 24 a 48 horas, cuando el Banco Nacional, que no estaba habilitado para el pago, porque hasta 30 nomás aparentemente tienen que pagar, pagó 400 por cada cheque y sin los recaudos formales. ¿Qué son esos? Que el poder especialísimo tenía que estar inscrito en el registro público, luego se envía a asesoría jurídica del Banco Nacional de Fomento, y una vez que apruebe el Banco Nacional de Fomento es que se hacen los desembolsos correspondientes. Entonces, es que todo está mal. Doctora, sobre ese punto quería hacerte la consulta. Ellos de una vez retiraron la totalidad del dinero, no hicieron depósito en cuenta, sacaron en efectivo la plata. Bueno, eso yo te voy a responder una vez que vea el reverso, porque el anverso nomás yo tengo, de los cheques. Y se ha visto eso en las redes sociales, esos cheques. Y dice no transferible. Claro. Justamente sobre ese punto nomás, doctora, le quería consultar. Una vez que dice no transferible, significa que la persona que está inscrita en el cheque es la que tiene que ir a retirar. Desde el banco. Doña Honorina y don Calixto, sí. Claro. Y desde el banco, ¿se les está investigando a los funcionarios? ¿Se les tiene identificadas las personas que dieron ese pago a estas 2 personas? Yo solicité el circuito cerrado de las cámaras y la lista de personas que realizaron el pago y la autorización correspondiente. Y con eso es que voy a tener la autoría. Doctora, ¿cuántas personas están actualmente en la mira de la Fiscalía? En principio. En autoría tenemos a 2 personas y como cómplices podríamos hablar de 6 personas aproximadamente. Y podría... Y les ruego, por favor, sí, entiendo, doctora. Porque no quiero que me recuse. No, por eso. Siempre hablo de eso, que me ayuden ustedes en el cuidado del proceso. Pero esto lo que nos debe llamar la atención es que hay mucho analfabetismo, porque una de las víctimas no lee ni escribe, solamente se hace el ñemocuajún, ¿verdad? El analfabetismo en nuestro país es una realidad, y una realidad muy grande. Muchísima gente no lee ni escribe. Caguazú se caracteriza por la pobreza extrema y por no tener educación. Yo creo que para eso hay rubros que pueden salir los maestros ir y visitar a estas personas, y aunque sea hacerles saber las letras y saber hacerle firmar su nombre de una persona. Eso es lo que se debe. Y por otra parte también que los profesionales del derecho
tengamos cuidado nosotros cuando hacemos ciertas acciones que pueden tener repercusiones legales. Totalmente, doctora. Y para evitar justamente que haya algún tipo de recusación, por lo menos queríamos saber algunos datos preliminares para no ahondar mucho también porque está en una etapa incipiente. Doctora, le agradecemos muchísimo por su predisposición de siempre y vamos a estar acompañando este caso. Muy amable. Que tenga una excelente tarde. Hasta luego, gracias. La fiscal Norma Salinas, entonces, 8 personas investigadas inicialmente. Quiero nomás cerrar con este, Lucero, antes de irnos ahí, pasé la foto. El abogado también habría adquirido un vehículo, nos acaba de enviar gente que nos está mostrando, porque la funcionaria Adelia había comprado una camioneta 0 kilómetros. Ahí está, incluso podemos liberar esa foto porque el que estaba con él sería su pareja. Y el otro había adquirido un abogado que también ya está bajo investigación. Se está viendo actualmente, son 2 vehículos lujosos que se compraron aparentemente, y se sospecha, se investiga, con la plata de la familia, sí. Así es que ahí está, esa sería la fotografía del otro vehículo. Así que vamos a darle seguimiento. Teníamos que hablar de esto porque son gente pobre, gente que no lee, que no escribe, que fueron prácticamente estafadas por personas inescrupulosas. 800 millones tenían que recibir, le jodieron y solamente le dieron 75 millones de guaraníes, y vamos a seguir hablando de este tema. Si piden presupuesto para la compra de vacunas, médicos de la Sociedad de Pediatría junto con otras asociaciones se reunieron este lunes con el presidente del Congreso, Basilio Núñez, para solicitar que el PGN 2025 contemple una suma de dinero para la adquisición de vacunas contra el virus sincitial respiratorio. Dicha enfermedad afecta severamente a niños en temporada invernal y en lo que va del año ya se registraron 10 muertes causadas por este virus en nuestro país. Sabemos de la circulación de virus respiratorio durante el invierno, ¿verdad?, que golpea mucho a nuestro sistema de salud, y estamos planteando varias estrategias nuevas aparte de lo que ya habíamos planteado anteriormente y que teníamos buena respuesta y buen apoyo de parte del presidente. Volver a plantear algunas nuevas iniciativas, algunas nuevas metodologías y técnicas que hay para la inmunización, sobre todo en los recién nacidos, en los menores de 5 años, específicamente contra el virus sincicial respiratorio, que como sabemos es un virus que impacta mucho durante los meses de invierno, y pidiendo sobre todo el apoyo a nivel de presupuesto, ¿verdad?, para que estas estrategias, tenemos conocimiento que el Ministerio de Salud ya la planteó, ya está planteando esta nueva estrategia, más que nada pidiendo el apoyo de parte del Parlamento en cuanto a la disponibilidad de presupuesto para poder implementar estas nuevas técnicas. Para comprar las vacunas serían. Para comprar vacunas. El presidente como es médico, ¿verdad?, obviamente está muy sensibilizado con esto, porque obviamente el virus sincicial respiratorio es un virus que impacta mucho en el sistema de salud, en las emergencias y en el requerimiento de terapias intensivas. Entonces, obviamente él está sensibilizado, conoce la problemática, de hecho recibe pedidos todo el tiempo en la época de invierno, nos manifestó eso y nos pidió sobre todo que hagamos un análisis de costo-efectividad, que nosotros nos comprometimos en hacerle llegar este análisis del Paraguay. Le presentamos análisis de costo-efectividad de lo que fue la implementación de esta nueva estrategia en Chile en este invierno, que realmente tuvo un impacto altísimo, de casi 1.200 recién nacidos que requirieron internación en el año anterior, bajaron a 100, o sea, casi un 88% menos de requerimiento de terapia intensiva. Obviamente el presidente le pareció muy interesante esto y nos manifestó que van a apoyar esta estrategia, ¿verdad? Llegó la comunidad con el tanque, el pozo y la comunidad vecina, lo mejor es la. Por el curso normal del agua ya nos ingresaba a nuestro pozo de succión. Entonces, por eso tuvimos que implementar esta medida de contingencia, ¿verdad?
Bueno, quiero contarles esta historia que ahora que contarte a vos, a la gente del otro lado también. Estamos pasando por una situación crítica con relación al tema de la sequía. No solamente falta agua en el Chaco, en el río Paraguay, en el Paraná. Quiero que vean la situación de una población que está en el departamento de San Pedro, específicamente San Pedro del Icuamandiyú, ahí en la zona de Aguaraimí. Y vamos ya a esas imágenes para poder aprovechar lo máximo que se pueda mostrar. Allí no tienen agua, los pozos artesianos se secaron. Dicen que tiene que ir a una comunidad vecina para buscar agua. Y este joven a quien vemos es César Jiménez. Y él en su tiempo libre, ¿sabes qué hace? Arranca su motocarro, carga todos los bidones que puede y va hasta el río para que él pueda juntar agua y distribuir a la gente. Adultos mayores, donde hay niños, para que ellos puedan darle tomar a sus animales, o incluso tratan de hervir, no sé, algo para poder tomar, porque en época de calor la sed apremia. No, totalmente. Y qué difícil, Rolando, qué difícil y qué triste, ¿verdad?, que tengamos que pasar por todo esto. Y qué bien por este chico, por este muchacho, que en vez de estar descansando, de hacer otras cosas, él decide ayudar a su prójimo. Llenan todos estos tambores y después él empieza a recorrer, va a una zona un poco distante donde lleva el agua y empieza a repartir ahí. Fíjate, va en su motocarro y ya va a la comunidad afectada, porque la gente de esa zona dice que solamente a la noche tienen un poquitito de agua potable para beber, pero una hora después ya termina ya otra vez y se queda sin agua. Entonces él en su tiempo libre hace esto. Mientras seguimos viendo la imagen, vamos a escuchar también lo que él cuenta con relación a este trabajo, porque hay una deuda enorme con este punto de San Pedro y una advertencia, un llamado a sus autoridades también. Llegó la comunidad con el tanque, el pozo y la comunidad vecina, lo mejor es la yo no voy a decir, me dicho que hija, ahora está así peor. Ahora con la 12, la 1, la 2 de la mañana, no sé, los guatilas, ahora Valdemiro, Huecoave. Con el valle de Payima, para la Corposana y la oña y la altura. O sea que otra comunidad va ahí, otra comunidad va ahí. Hacia la ya por la vecina, estaba en indicativo, hubiera la ni un bambino mana. Hacia la ya por ese tiempo libre, al mismo tiempo hacia Yeque, ayuda a hacer con la que se animaron, o también con la gente ahí. A la objetivo original, la pozo, tanque y la botajina. A los luchados y nada entre vecinos, ya por pollada, rifa y cuero mismo batir la hora a llegó la jet luego se llegó la elegante y catuvo mañana muy a juicio catuvo echar la muy a juicio y la necesidad de la estamos luego 2015 en la comisión armada luego hasta estaron pues la presentada también se han entrado supuestamente también se acudió era cómo va a ver a la oye jabo de San Pedro luego a la Asunción Central va a ver, te oigo ya por caso siempre te pedido la agua potable. Agua potable. Pero nunca te me nunca. Yo no gusta me cosa semana yo reizapa bien una vez 2015 pues, supuestamente yo opama o el ingeniero yo le vende un maigo. La escuela tanque la paso. Y nosotros tenemos que ir hasta un trabajo en vivo y en directo con Araceli Romero. Ara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Kiara. Llegamos hasta la zona de Remancito. Estamos a la verita, cerquita del río Paraguay. Nos encontramos en una de las viviendas afectadas por esta inundación, como pueden ver en imágenes. Pero la gran incógnita es, estamos en plena temporada de sequía. El río Paraguay está pasando por una de sus peores bajantes. ¿Y de dónde viene entonces toda esta agua que deja más de 20 viviendas en la zona de Remancito, reitero nuevamente, bajo agua prácticamente? Acá estoy con todas las familias afectadas y justamente doña Mariana nos está mostrando la cantidad de títulos acá que tienen, documentos que validan la permanencia de ellos. Ellos residen aquí desde el 2002, 22 años. Amba, mensura fue entero baitela vende de cotilla pero coja. Sí, señora. Amba, como pues doña Mariana, muy pose coaco, porque me mete con avejina. Legalmente con 22 años de ocupación, Orendoro Hasaya con a cosa, excepto la inundación grande que vino. Pero con andan por inundación, no dice quién. Ahora el río se está secando, pero yo creo que no creo que el río se haya secado. El río se mudó a Vista Alegre. Esta empresa
el delta, que antes era Tosa. Y cerraron todos los cauces, cerraron toda la salida. Ellos alzaron 10 metros de altura, su propiedad, su terreno, y a nosotros nos dejó en una palangana sin ni una salida de agua. Ellos tenían que hacer una canalización, tenían que colocar por lo menos tubos de salida de agua, y eso no hicieron, y demasiado perjuicio ya hemos recibido. Millones de pérdidas, hay casas que ya no se puede habitar, que se quedó bajo agua, pérdidas de agricultura, pérdida de animales, pérdida de árboles frutales, hasta pérdida de 2 criaturas, de 2 niños que se ahogaron en nuestra zona. Arema veo peche en doña Mariana. Arema veo orereko, realmente ya de treimaro sufrí, hoy gente tercera edad, y cosas fuera no nos ella con la joga y no pudo más sacar. Ponandí bebutajico. Ponandí vera o puta porque. La cacuena don Bogarín vejina. Hay catuas ahí y quiere llamar. Bogarín a dona María. Va él lo cacuen dedo. Pero avi o ya rapachela hoy más un butepe arecoa que se coga está arecoa que la animal mimino y roreco paiteo pebe cuando ayer hace 71 años areco ayer hace sin trabajo. Dare coyamba pues a ver que el terreno un dice y la empresa. Él va para pues. Hace areco. Año tu baite completo. Areco verdura, areco ya uana completo, areco frutales. Luego areco paite curiri guasu cure uña ando areco ni ya guamon de catuiro areco porque la orero o puta guibe. Va este mando areco ya inclusive o oren boas para ya o seguro por ejemplo ya está más gatable que se boas. Está más a sufrir un vaso punto medio pe hacer trabajo a perder porque se cero han hacer edad cuadra conseguir más trabajo porque la seda ya no me ve y me la han va pues más y se apete pero la se yuro con el cato y con andi a caro manteana con empresa ahora en un día a escuela y a que oreve que o ya botas tape pona ahora cotas lupona no cumplí un orero ya por cada escuela tape pero colabora para entero vete. Ya jata y nada don Bogarín en Debo ahí acá a Peña Julia, Ña Mariana, nosotros vamos a seguir el recorrido porque esta es una de las viviendas afectadas, pero hay mucho aún por mostrar. En los próximos servicios informativos vamos a estar compartiendo con todos nuestros televidentes. Kiara Rolando. Gracias Sara, vamos a estar al pendiente. Para las 5 de la tarde, 37 grados, tarde calurosa. Vamos cerrando tarde de noticias. Ustedes van a seguir con las informaciones ya en el noticiero central. Está Mercedes Aníbal también para continuar con las noticias. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí? No. Sí está prendido. Ahora. Fuerte y claro. ¿Qué tal el lunes? Bien, bien, bien. Mucho calor. Sí. ¿Hasta el viernes? Yo escuché que miércoles es el día donde incluso va a descender un poquitito la temperatura. Sí. ¿Y se siente afuera el calor? Muchísimo, muchísimo. Mucho luego. ¿Qué tal la tarde? ¿Ah? Sí, sí. ¿Querés salir a trotar hoy? Bueno, y esta tarde prácticamente todo el programa le dimos espacio a lo ocurrido en Caguazú porque tratamos de escuchar todas las partes posibles con relación a esta situación del que todos están hablando y que genera mucha indignación cuanto menos. Todo. Sí, indignación pero sobre todo porque engañarle, joderle, estafarle, burlarte de la gente. De la desgracia de la gente. De que perdió a 2 seres queridos. De familias que ya viven luego en la más absoluta pobreza. Sí. Jarejo llegre, joder, ya es porque ya no tenés ningún tipo de escrúpulos. Y con razón que por nosotros los abogados no siempre hay buenos comentarios. Esto no, para mí no es para mí que
responsabilidad tiene el banco por haber pagado un cheque que... No, lo que decía Mercedes, el Banco Nacional de Fomento no tiene responsabilidad. Pero aparente... ¿El banco no tiene responsabilidad? ¿Cómo va a liberar esa suma de dinero? No podía haber liberado esa suma de dinero. El gerente de esa sucursal de repatriación tiene la más absoluta responsabilidad, porque hasta 30 millones no más puede efectivizar. Claro, y 800 millones en un día. Una locura es eso. Tienen que explicar cómo lo hicieron. Y conste que esos cheques decían no transferibles, decía. Sí. Impresionante es. Lo nuevo de todo esto es que esta funcionaria Anadelia Acosta, creo que es. Anadelia Acosta. Ella tiene que venir a Asunción de vuelta a presentarse a disposición de recursos sumarios y sujeta a un sumario. A un sumario. Ahí está ella, comisionada en varias instituciones, y lo último estaba como secretaria de la mujer en la Municipalidad de Repatriación. Y justamente fueron dos mujeres, una madre y una viuda, las que fueron engañadas. La gente que se pregunta, Rodi, que ahora se está conectando, ¿y por qué mostramos ese par de vehículos? Sí, vamos un poco a los vehículos, si se puede. Coincide mucho con que después... Este sería el vehículo del abogado. El vehículo del abogado Flores. Sí. Y la camioneta que se retiró es de la funcionaria de la Cámara de Diputados, que gana 5 millones y medio de guaraní. Está comisionada en RI3 Corrales. Coincide y mucho cuando terminan cobrando la plata, ¿verdad? O sea, el cobro de la indemnización coincide con estas compras. Se hace en una fecha y días después ella compra el vehículo. Sí. Ella y él. 0 km. Y ese que se ve ahí es su pareja. Sí. Que aparece en la foto de la ANDE el día en que entró el expediente. Sí. Está la foto, porque ellos dejaron pistas, porque en su cuenta de Instagram, que hoy ya no existe, desactivaron todas las cuentas que tenían, aparece. Porque hoy nos confirmaba el asesor jurídico de la ANDE que el 14 de agosto metieron el expediente de la ANDE. Y la mujer subió en su cuenta de Instagram, que de hecho tenemos la captura, ahí está, fue del 14 también, el día en que se metió, pero ella, ahí está, ¿viste? 14 de agosto, el día en que se le expediente. Esto no es fortuito. Para mí este es un esquema muy bien orquestado, en el que se pusieron de acuerdo todos los actores. Porque esto, mira, el cheque está sellado como no transferible, independientemente de la existencia o no de un poder. Siempre el banco duda para pagar ese tipo. Y más un monto así, no estamos hablando de 2 o 3 millones. Y según explicaba el asesor jurídico de la ANDE, ese poder especial era solo efecto del retiro del cheque. Sí, no podían cobrar. Del cobro. No del cobro. Ahora, había un punto que ya no, por una cuestión de tiempo, no pudimos ahondar, pero él nos decía también el tema del que tiene que pasar por el registro público. Cuando hay una... No. Cuando vos tenés un poder especial, para que surta efecto, tenés que anotar, inscribir en el registro. Y parece que no se hizo eso. Y eso no se hizo. Se homologa. Se homologa. Hay por ir para ahí de paso. Igual nomás te pueden pagar. Porque vos con un poder de especial que me otorga Mercedes Almada, yo soy Mercedes Almada para cualquier tipo de trámite. Yo creo que hay trámites que podés realizar sin la homologación. ¿Verdad? Como anda, te va a la ANDE y sacas la cuota. La factura. La factura, cuota. ¿Viste? Sí, trámites sencillos. Pero para este tipo de trámites. Que son muy personales. Y que además involucran acciones jurídicas, tiene que estar homologado. Y dice que el tiempo no era, para ellos por lo menos es normal dentro de la ANDE, el tiempo en que se entregó la indemnización. Es normal, no es muy rápido. No, porque ya estaba muy bien definida la causa de la muerte. Sí, porque la ANDE dijo, sí, nosotros somos culpables, las familias piden un monto no muy exagerado para nosotros, así es que ya está. Porque generalmente se pide 3.500, 4.000 millones, y ellos llegaron ahí como representantes de la familia pidiendo 800 millones y se mantuvieron en eso, porque la ANDE trató de bajar un poco más el monto y dijeron no, esto es lo que se quiere. Y la desfachatez y la caradurez también, cuando se van, en vez de darle los 400 millones a doña Juana, que es la señora de 70 años, que no sabe leer ni escribir. Le dice, a Peña Juana, 40 millones de país, pero 10 millones yo me quedo porque es mi honorario, por mi trabajo. Le saco, le deja 30 nomás. Y encima le dice, si querés hacer trabajar tu plata, dame. Avísame, y yo voy a hacer trabajar y yo te voy a pagar un pequeño interés y con eso te mantenés. Eso es de miserable, ya luego ya le sacó luego la plata grande, no le entregó luego su plata y encima otra vez le saca lo poco que le da, y pasó con las dos familias, a la otra le sacó 5 millones. Aprovecharse la nobleza, la ignorancia de una persona y de
el momento por el que ella atraviesa superando una situación tan difícil. La vida de una persona no tiene precio, ¿verdad? Ojalá que Pero ante situaciones de extrema necesidad, uno negocia, ¿verdad? Lo que puede llegar a recibir, ¿cierto? Como vos decís, 3.000 millones, 2.000 millones suelen pedir. Bueno, para esta gente la plata que cobró ya es mucha. Imagínate si hubiese cobrado todo lo que le correspondía. Sí, bueno. Y ellos no llegaron a tocar ni un guaraní. Tienen así la plata como se la había entregado. No tocaron, dijo la fiscal Norma Salinas, que nos comentó. Dice, 2 autores y 6 cómplices por ahora. Ojalá que devuelvan toda la plata que le sacaron a estas familias y encima se los procese y sigan perdiendo plata durante el proceso penal, porque todo proceso penal cuesta plata. 200 nomás dice que le quieren devolver. Bate copa. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Ahí está, 5.500.000 vas a comprar una camionetaza como esa. ¿De dónde sacar la plata? Bueno, seguramente esto va a seguir así porque hay mucha gente que tiene que hablar todavía en torno a este caso. Sí, incluso quiero saber qué alega el gerente del Banco de Fomento sucursal Repatriación. No, yo quiero saber qué alega la Cámara de Diputados con este tipo de comisionamiento. ¿Ya le cesaron? Sí, pero, y evidentemente tiene algún caballo. ¿Qué pasa, Aníbal? Tienen que pasar este tipo de cosas. Se tiene que generar un escándalo para que nos percatemos que este tipo de comisionamiento irregular existe. Estaba por acá y cuando fue el escándalo de las secretarias VIP, le rajaron. Después, hacia allá, para ¿Cómo evitar necesitamos transparencia? Y esta chica le conocía a toda esa gente que vive ahí, ya se acercó y compartió con ellos el dolor y le dijo, yo me voy a encargar de ayudarle. Sí, porque había sido vecina luego, de ambas familias, lugareñas. Sí. ¿Qué más, Rolando? Y eso fue el tema más grande, porque le dimos casi toda tarde de noticias a este tema, porque es triste. O sea, que la gente llorando, sintiéndose vulnerado en la confianza que depositaron en esta gente, que están todavía de duelo y terminan de esa manera. Es terrible, no sé, es terrible. ¿Cuándo fue el fallecimiento? 2 de agosto. El 2 de agosto. Ellos estaban trabajando, estaban arreglando la alambrada y hubo un incendio bajo una de las columnas. Y eso, por supuesto, el fuego hizo que se desgastara el cable, creo que de media tensión, y se cayera justo sobre el alambrado donde ellos estaban trabajando y mueren electrocutados. De tragedia en tragedia. Exactamente, sí. Bueno, gracias, Rolando. Nos vemos.